¿no? Yo creo que sí, mejor. Bien, buenos días a todos. Vamos a tener la clase del día de hoy y va a estar un poco dinámica porque recuerdan que les encargué por ahí que se consiguieran 5 chilitos cada quien para medir sus características morfológicas. Y bueno, recuerdan que estuvimos trabajando ya aspectos de características genéticas de la biodiversidad y donde vimos dos aspectos principales, las características genéticas del ADN nuclear y las características genéticas a partir de secuencias de regiones conservadas, ¿no? Como del ADN mitocondrial y de cloroplastos en el caso de las plantas. Entonces, sabemos o se sabe por diferentes estudios que muchas de las características morfogenéticas pues expresan determinadas características morfológicas, ¿no? Es decir, esa codificación que tienen que ver los genes con determinadas proteínas, determinadas características celulares que van a generar el fenotipo, ¿no? Esto relacionado, obviamente, pues cada fenotipo va a estar asociado a determinados ambientes, ¿no? Entonces, en este sentido, esta sección de la experiencia educativa, biodiversidad aplicada a especies hortícolas, pues tiene que ver cómo podemos clasificar esas especies de interés hortícola a partir de las características morfológicas, ¿no? Y entonces, para ello, pues hay que dominar o tener un poco de conocimientos acerca, pues, de la anatomía, de la histología, la fisiología del desarrollo y de la neuroanatomía, ¿no? Entonces, son campos del conocimiento que suman para poder describir la diversidad, la variabilidad morfológica de la biodiversidad. Entonces, yo aquí les pongo un artículo muy recurrido, es el más citado ahí en Google, de las características genéticas y morfológicas que influyen en la evolución de las plantas, ¿no? Entonces, básicamente, pues a partir de la morfología, pues podemos estudiar estas estructuras, ¿no? Que son de interés, estructuras morfológicas o características que nos interesa para poder, pues no sé, hacer una variedad de una planta de interés hortícola, oh, y teniendo en cuenta que si tenemos disponible los fenotipos, podemos poder evaluar esas características y poderlas transferir de una generación a la siguiente con los respectivos cruzamientos, ¿no? Entonces sabemos que las diferencias en la estructura, forma, orientación y la presencia versus ausencia de caracteres discretos o aparentes están gobernadas por uno o dos géneros, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos en la estructura, forma, orientación, presencia, ausencia de caracteres discretos, pues están determinados, es decir, que están expresados por uno o más genes, ¿no? Entonces las diferencias en las dimensiones, en el peso, en el número, pues de variaciones continuas que exhibe un fenotipo, pues normalmente están influenciadas por numerosos genes, ¿no? Es decir, que se suman varios genes para poder expresar una característica particular de una especie, tanto en plantas o en animales, ¿no? Entonces, la relación que provee, el poder que provee evaluar las características morfológicas de tanto plantas o de animales, pues nos provee información para pues tomarla en cuenta en planes de manejo de las especies, ¿no? Para la conservación, el aprovechamiento, el mejoramiento genético, en fin, tiene múltiples aplicaciones
las caracterizaciones morfológicas. Entonces, ¿en qué se basan estas caracterizaciones de la variabilidad del germoplasma, ¿no? Lo llamamos así en horticultura. Pues básicamente pues es hacer mediciones, ¿no? Mediciones puntuales de un punto, del punto A al punto B en nuestros diferentes individuos, ¿vale? En los diferentes individuos. Entonces, pues hay diferentes pues, mediciones que están en función del tipo de hortaliza o de tipo de cultivo que estemos hablando, ¿no? Entonces, estas mediciones que van de un punto de partida a un punto final, como puede ser la longitud de una rama, si nosotros la llevamos a un modelo matemático conocido como dendrograma, podemos establecer las relaciones morfológicas que existen entre grupos de especies o grupos varietales, ¿no? Entonces, en este sentido, la variación morfológica la podemos resumir en dendrogramas. Y más aún, esta variación morfológica debe estar correspondida o la debemos de aterrizar a regiones geográficas de origen, ¿no? Entonces, digamos que esos tres elementos siempre vamos a estar manejando en los estudios morfológicos, las mediciones de los caracteres asociados o que sabemos que están asociados a expresiones de genes, ¿vale? Con diferentes herramientas de medición lo podemos hacer, ¿sale? Y a partir de modelos matemáticos como los dendrogramas podemos hacer ya inferencias sobre la evolución de estos caracteres en diferentes pues, grupos de especies o grupos varietales, ¿no? Pero también tenemos que hacer esa correspondencia entre la asociación que existe de las regiones geográficas y ambientales en las cuales pues prosperan estos grupos, porque en teoría o más bien estos grupos responden, sus características morfológicas corresponderían a los climas, a los tipos de ambientes en los cuales pues están presentes o se distribuyen estas especies. Entonces, este es el principio básico, ¿no? De hacer variación, de hacer estudios de variación, y caracterización de la variabilidad morfológica del germoplasma. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. No. Muy bien. Entonces, ¿qué es un descriptor varietal, no? Pues ustedes se van a enfrentar posiblemente en la realidad de que, pues, las frutas, verduras, legumbres que consumimos, constantemente, pues se van generando variedades dependiendo del tipo de la región geográfica de donde los están cultivando, ¿no? Entonces, pues, ya están establecidos cuáles van a ser estos descriptores varietales para evaluar y poder pues determinar si una variedad pertenece a determinada región y otra a determinada región, ¿no? Como hacer esas separaciones y poderlo utilizar, por ejemplo, en la denominación de origen de una pues, por ejemplo, de una manzana, ¿no? Por ejemplo, en manzanas hay 20 características que se le deben de medir al fruto, ¿no? Principalmente estas características se deben a la forma. Y bueno, en estos tipos de modelos de variación de la diversidad morfológica,
tenemos dos tipos de variables, ¿no? Principalmente variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo, ¿no? Como sería el color, ¿no? Que eso no lo podemos cuantificar, sino es roja, naranja, amarilla, y tenemos una escala, ¿no? De colores que por ahí tenemos este cuadro de colores de no me acuerdo qué personaje, pero pues tenemos un listado de colores que podemos comparar con la coloración ¿perdón? Munsell Sí. la tecnología, la RGB, no me acuerdo cómo se llama la otra, que también te da los 3 Parámetros. parámetros de colores, ¿no? Para Ajá. codificar, más bien, ¿no? Se codifica para que se pueda clasificar. Efectivamente, gracias. Sí, entonces, pues tenemos este tipo de características que le medimos tanto a la planta como pues al fruto, ¿no? Y les digo, para el caso de manzanas, pues hay 20 características, ¿no? Y son estas que ustedes ven aquí. Se hacen secciones transversales y longitudinales del fruto para, por ejemplo, medir el ancho de la base, la profundidad de la base, el ancho de la cavidad caulinar, ¿sale? La profundidad de la cavidad caulinar y algunas otras características, ¿no? Que debemos ir midiendo, ¿no? Qué tipo de, pues, fruto es el que estoy evaluando y a qué característica de fruto es al que de dibujo o de forma, es al que se ajusta mi fruto que yo estoy midiendo. ¿Sale? Entonces ya existen descriptores y también los hay, por ejemplo, a nivel muy, muy específico, ¿no? A nivel de hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un estudio de chirimoyas, de Annona querimola, donde pues se miden estos caracteres, ¿no? Era el área de limbo, que es AL, es esta, ¿no? El área de limbo, el perímetro de limbo, que es el P, es todo esto, ¿no? Todo el perímetro del limbo, el índice de redondez del limbo, creo que se puede calcular, ¿no? Tienen que multiplicar 4 veces pi por pi el área del limbo entre el perímetro, ¿no? Entonces son variables que se pueden ir construyendo, longitud del peciolo, es ángulo de la quinta vena del ápice. Entonces son estudios que, pues seguramente estas características deben estar relacionadas con la productividad del cultivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que nosotros como investigadores ya debemos de apegarnos a las diferentes, pues, mediciones que existen y también podemos construir otras o proponer otras variables que nosotros biológicamente y agronómicamente estemos seguros que tienen un interés o una respuesta de base genética, ¿no? Entonces, el día de hoy les pedí que vamos a hacer la práctica de caracterización morfológica y pues les pedí por ahí que trajeran chilitos, ¿no? Yo por ahí compré, hace rato que fui a la tienda, compré unos chiles, ¿no? De estos jalapeños, chiles, o guachinangos, ¿no? Que también les llaman, ¿no? Entonces por ahí ustedes, porfa, también en sus casas van a tener los chiles y pues la idea es que vayamos haciendo las mediciones. Ahorita vamos a ver qué se le mide en general a los descriptores o cuáles son los descriptores de Capsicum, ¿no? Y Capsicum abarca pues diferentes especies de chiles, ¿no? Incluyendo pues el chile jalapeño, el chile guajillo, ¿no? Guachinango, perdón. ¿Sale? Entonces, nosotros estuvimos trabajando con chile manzano, que se distribuye aquí en la región de las altas montañas y que es un chile que
que se produce en condiciones semidomesticadas, ¿no? Es decir, que no se tiene un cultivo como tal, se produce a orilla de monte, se produce dentro de los cultivos de aguacate, a veces dentro del cultivo de maíz, ¿no? Entonces es muy variado, es decir, que no está establecido un cultivo específico de chile manzano en esta región de, este, de Veracruz. Estoy hablando de del Estado de México, pero quería mostrarles nuestro artículo de... sí, entonces les estaba hablando de este artículo de chile manzano en la región centro de Veracruz. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir a colectar a estas localidades de Coscomatepec diferentes frutos de este chile manzano y en esta región también de Zongolica, ¿vale? Y más o menos estos son algunos de los fenotipos. Es una fotografía de los fenotipos de chile manzano, de la variabilidad morfológica que muestran los frutos. Como les decía, pues no son homogéneos, como se esperaría que viéramos, por ejemplo, en las poblaciones de aquí del sur del Estado de México, que ya son más homogéneos los frutos, no tienen formas tan variables, porque ya es un cultivo domesticado. Y aquí en el sur de Veracruz, bueno, en el centro de Veracruz, es un cultivo semi-domesticado porque no se tiene un cultivo establecido. Estos son algunos de los fenotipos de chile encontrados. Y pues nosotros hicimos este tipo de dendogramas, ¿no? Que nos permite determinar cómo las determinadas pues accesiones que tomamos pues nos permitiría hacer grupos, ¿no? Grupos a partir de los cuales podemos hacer conservación de recursos de ese germoplasma o mejoramiento genético a través del cruzamiento, ¿no? De si sabemos cuáles son las características, bueno, conociendo las características que desea el productor y que desea el consumidor, ¿no? Entonces el consumidor pues pide frutos más o menos así, ¿no? Que ya tienen, que hasta se ven como que más bonitos, ¿no? Aunque pues yo me iría yo compraría chiles de estas características porque seguramente no han perdido sus propiedades de capsicina, ¿no? De sus capsicinoides, porque pues están menos cultivados, ¿no? Recuerden que llevarlos a cultivos pues conlleva a pérdida de genes, ¿no? A través del cruzamiento, si es que no se conserva o si es que el interés no es fomentar la capsicina, ¿no? Entonces así, Disculpe, hicimos doctor, pero también sí, puede ser que los que están domesticados tengan mayor nivel de capsaicina, ¿no? así es, sí, efectivamente, ¿no? Ese sería el lado opuesto, ¿no? Que la domesticación fue porque, pues, ese grupo de productores dijo, pues yo quiero que mis chiles, o mi cultivo de variedad de chiles, pues tenga más capsicina, ¿no? Entonces voy a hacer los cruzamientos para, pues, ir aumentando la frecuencia, aumentando la concentración de capsaicina en
en las líneas de producción, ¿no? En mis cultivares, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues va dependiendo qué es lo que busquemos, ¿no? Sí, fíjense que esta parte es ahora sí que ya vamos tocando más puntualmente lo que vieron en un artículo donde está el problema de mejoramiento y de conservación. O sea, si hacen mejoramiento, en algún punto se está perdiendo diversidad, porque finalmente si están seleccionando algo, quiere decir que están borrando lo demás o no lo están tomando en cuenta. Entonces, al hacer mejoramiento, forzosamente va a haber un cuello de botella donde se pierden genes que podrían ser útiles para otras cosas. Ahorita pues, estamos hablando únicamente de algunas características morfológicas y del picor, pero imagínense de cualidades de otros metabolitos de importancia medicinal, de los genes que les dan la tolerancia para resistir enfermedades, de los que les dan tolerancia para temperaturas extremas, ya sea muy cálidas o muy frías. Tendría que tomarse un programa de mejoramiento, en un programa de mejoramiento identificar los genes en cada caso, ¿no? Algo que también en otras ocasiones le preguntaba a los estudiantes es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, para los que sean católicos, si se creara de nuevo un arca de Noé, ¿no? Se habla de que Noé, pues, seleccionó a una pareja de cada especie con la finalidad de que pudiera propagarlos una vez que se pudieran reproducir una vez que pasara el diluvio, ¿no? Imagínense si ustedes, como Noé o como seleccionadores, les dijeran, ahora tienes que guardar semillas para reproducirlas posteriormente. O semillas, o vamos a hablar de ya sea especies animales o vegetales. ¿Qué es lo que implica guardar semillas de una población dada con ciertos genes y omitir todos los demás, ¿no? He ahí el problema también de la conservación, cómo conservar. Entonces, nada más como paréntesis para que vean que esto va tocando cada vez más esa situación problemática. Así es. Sí, ¿no? Entonces los problemas de, pues, tener una reproducción solamente de, pues, una pareja reproductiva, pues, implica, pues, endogamia, ¿no? Básicamente en próximas generaciones. Bueno, entonces este trabajo lo hicimos para, pues, determinar, ¿no? Cuáles son, digamos, algunas características más importantes, como fue la longitud del fruto, el ancho del fruto, el peso del fruto, ¿no? Digamos que estas características son las que más varían en los diferentes frutos evaluados, ¿vale? Entonces, si yo quiero determinar, seleccionar, hacer una línea, pues sí, una línea varietal de, pues de estos chiles, pues por ejemplo la longitud del fruto me va a costar un buen, ¿no? Poderla homogeneizar porque es la que varía más, ¿vale? Estos son los coeficientes de variación. Entonces, la longitud del fruto, el peso del fruto va a ser otra característica eh, más difícil, ¿no? Porque son las más variables. Pues, por ejemplo, las menos variables serían las que, digamos, serían más fácil de homogeneizar. Más fácil, pero pues hay que hacer esas cruzamientos y luego de las progenies seleccionar, bueno, evaluar la progenie y luego pues de esa progenie seleccionar cuáles fueron los mejores y así casi hacerlo como 9 veces, por ejemplo en maíz, así más o menos hacer los cruzamientos en 9 veces se puede generar una línea genética, ¿no? Y pues en otros grupos pues de plantas pues varía, ¿no? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Muy bien. Entonces, pues les digo, los hay para diferentes grupos, chicos, para frutales, para
hortalizas, los hay para pues otros frutos, ¿no? Como papayas, y también lo hay para animales, ¿no? Que en animales pues se llama zoometría, esta área que evalúa, ¿no? Todas las características de la forma de los animales, y pues hay diferentes técnicas, ¿no? Para poderlas evaluar. Sobre todo es importante también que nosotros, o bueno, estos estudios morfológicos recaen en la evaluación estadística, ¿no? Que finalmente lo que nos interesa es conocer cuál es la relación existente entre pues, los diferentes individuos que yo evalué de las diferentes regiones geográficas, ¿no? Entonces, me interesa también conocer la interpretación de estos dendogramas, sobre todo que se basan en una distancia. Esta distancia usualmente es la distancia euclidiana, y esta distancia euclidiana se evalúa con el valor de R cuadrado, que es el valor del ajuste de este modelo matemático, este dendrograma, y que nos permite ya entonces hacer las inferencias de las relaciones que se formarían entre los diferentes, pues les digo, grupos o especies analizadas. Adicionalmente, hay un análisis, digamos, concatenado que va en paralelo al dendrograma, que es el análisis de componentes principales. Este análisis de componentes principales nos permite pues visualizar esa variación morfológica en un plano bidimensional en el cual podemos observar las diferentes características morfológicas evaluadas y cómo variaron en los diferentes pues, grupos, en este caso de maíces analizados, ¿no? Entonces, aquí lo manejamos de manera generalizada, ¿sale? Un análisis generalizado. Y este es un análisis como que ya más detallado, viendo de manera particular cada una de las variables morfológicas evaluadas, ¿no? Y cómo se representan en ese plano bidimensional. Bueno, es el mismo artículo que platicábamos hace rato de cómo varían estas características morfológicas, a pesar de que están en regiones geográficamente cercanas. El clima y pues ahora sí que la forma en cómo se cultiva también, esto es importante, ¿no? La cultura y la bioculturalidad de quienes siembran estos chiles, pues también responde a las formas, ¿no? Que tenemos en cada una de las regiones de aquí de la zona centro de Veracruz. Y bueno, esto de la morfometría geométrica, de la morfometría ha evolucionado a precisiones todavía más concretas, ¿no? O a diferentes niveles de escala, ¿no? Porque finalmente a veces, ahora sí que el tamaño no significa que sea más preciso, ¿no? Sino más bien otra forma de abordar, otra escala más bien, ¿no? De análisis, es ahora con fotografías, ¿no? Fotografías y software que permiten, pues, hacerlo de manera semiautomatizada y cuantificar un mayor número de variables de tal forma que pues, se obtenga una mayor cantidad de información y se pueda disminuir ese error, ¿no? Pues, del error humano que pueda uno cometer. Entonces, ya también utilizan los QTL, ¿no? Que son caracteres morfológicos, caracteres genéticos asociados a la expresión de caracteres morfológicos. O sea, ya se sabe que estos
A lo mejor este tipo de característica está determinado por QTLs, ¿no? O loci que caracterizan o que cuantifican esa morfología del fruto de los tomates. Entonces, en resumen, chicos y chicas, ¿cuáles son las implicaciones de los estudios de la variabilidad morfológica? Pues sobre todo el uso directo, ¿no? Sobre todo podemos con la caracterización morfológica hacer reintroducción de materiales biológicos, es decir, si yo pues mido algunas características de alguna planta, ¿no? Y sé pues a qué población pertenece, ¿no? Coincide con esas características morfológicas, pues yo puedo hacer reintroducción de esos materiales biológicos a esas poblaciones porque pues coinciden esas características morfológicas de pues de los individuos, ¿no? Y pues así también para algunos materiales agronómicos, sobre todo las ventajas de ofrecer o que ofrece ventajas sobre que los caracteres morfológicos evaluados pues están relacionados con variantes genéticas o genes que determinan esas características morfológicas y sobre todo su utilización indirecta es en fitomejoramiento, introducción de genes de unos materiales para mejorar la calidad productiva de otros, ¿no? Entonces hablábamos que si yo, por ejemplo, esta población me gusta a lo mejor este color a mí en lo particular, ¿vale? Entonces, a lo mejor pues yo voy a seleccionar únicamente a estos, pero también quiero tamaño, ¿no? Que además se hagan un poquito más grandes. Entonces, voy a hacer cruzamientos estos con estos y pues las características morfológicas que yo esperaría es que la progenie sea mejor, un poco mejor que estos dos, ¿no? En términos de caracteres morfológicos. Y pues entonces les decía, en términos de mejoramiento genético, pues hacer es la materia prima para el fitomejorador. Sabemos si tenemos la información directa de esas características morfológicas, pues podemos tener ese registro, ¿no? De tales variedades, pues producen ciertas características de color, de forma, tamaño, y las podemos hacer cruzar, retrocruzar, para obtener nuevas variedades comerciales, ¿no? Ya sea con fines convencionales o no convencionales, ¿no? Pero pues lo importante es que conozcamos las bases, ¿no? Las bases del mejoramiento genético. ¿Dudas, preguntas? Fíjense, estaba tratando ahorita, no encuentro el link, ya lo tenía guardado por ahí, de un video de recientemente mostraron cómo evolucionaron las frutas a partir de sus parientes silvestres, ¿no? Entonces también se vuelve un ejemplo eh, de cómo podemos hacer cambiar los fenotipos en base al proceso de selección. Y bueno, estas lo ilustran más bien por el proceso de selección masal, ¿no? Que ese ha sido el mejoramiento, pero de los agricultores por el proceso de selección empírico, ¿no? Entonces seleccionan aquellos más grandes, aquellos que tienen el color o el sabor que era de interés en su momento. Actualmente, con este tipo de herramientas, lo que estamos platicando, lo que buscamos es acelerar esa selección y obtener en pocas generaciones una nueva variedad, ¿no? Es el otro camino de trabajar con herramientas de este tipo. Ahorita que lo encuentre se los proporciono. Está muy interesante ver cómo se han hecho esos cambios. Hay mucho por hacer todavía. Fíjense,
en varios frutos silvestres mexicanos, y que tienen alto potencial también nutricional. Y también en la floricultura, queda mucho por hacer. Siempre en cuestión de flores, ya ven, muchas son importadas, son de zonas templadas, y todo lo que tenemos en lugares tropicales han tenido que venir europeos especialistas en floricultura a decirnos que son las hierbas, son muchas que pueden requerir un poco de mejoramiento y se vuelven atractivas para su comercio, ¿no? Por tener alta capacidad en la vida post cosecha, colores vistosos, pero pues nosotros las consideramos como hierbas y no las atendíamos, ¿no? Sí, que son Hasta que hierbas que alguien- tienen la capacidad genética y están todo el año. Sí, sí, efectivamente, pero no las pelábamos hasta que alguien viene a decirnos, estas las cortamos, las cultivamos y ahora sí se las vendemos, ¿no? Ándale. Sí. Bueno, chicos, entonces, porfa, ahí todos prendan sus cámaras. Vamos a hacer la actividad. La actividad de hoy consiste en que vamos a medir algunos descriptores varietales. Bien, entonces, miren, yo aquí, en mi casa, que es su casa, tengo algunos instrumentos, ¿no?, de medición muy sencillos, básicos, que yo también estoy seguro que pueden tener allá en su casa. Una cinta métrica, como que no se ve, ¿verdad?, lo que estoy midiendo. Ah, bueno, aquí sí. Una cinta métrica. También un vernier, ¿no? Un vernier. Y yo tengo aquí una pezola, que esa la ocupo para mis lagartijas cuando voy al campo, pero la vamos a ocupar, ¿no?, para medir los chilitos, ¿no? Entonces es una pezola como las romanitas, esas que miden los cerdos. Y aquí tiene su pedúnculo, ¿no? Entonces, miren, hace rato veíamos los descriptores para chile, de chile manzano. Yo voy a abrir un Excel y lo primero que voy a poner, pues, es el individuo. Yo lo voy a llamar así, ¿no? Individuo. Ustedes también allá en su casa, allá en su Excel, vayan haciendo su base de datos. Le voy a poner ancho del fruto, ¿vale? AF nada más. Largo del fruto. Longitud de la placenta. Grosor del pericarpio. Y grosor del pedúnculo. ¿Vale? Entonces, me faltó peso de fruto, ¿no? Peso del fruto, ancho del fruto, largo del fruto, longitud de la placenta, grosor del pericarpio, grosor del pedúnculo, ¿vale? Entonces, mi primer individuo, ¿sale? Entonces, lo que yo voy a hacer es el peso del fruto. Entonces, voy a pesar con mi pesola. A ver si no se... Ah, sí se pasó. Pero tengo otras, ¿no? De más pesaje. Entonces, a ver cuánto pesa este chinito. Y esto, pues, es como si lo hubiéramos ido a hacer allá a algún lugar, ¿no?
lo estamos haciendo desde casa. Y aquí, por ejemplo, este pesa 83 gramos. El individuo 1, peso del fruto, 83 gramos. Ancho del fruto, ¿vale? Entonces, que es medido así como tenemos aquí, ancho del fruto. Entonces, yo con el vernier voy a medir el ancho del fruto. ¿Vale? Con mi vernier yo ya medí aquí el ancho del fruto. Entonces aquí mide 35.8 milímetros. Y se lo voy a poner allá al Excel. ¿Vale? Largo del fruto. Doctor, disculpe, ¿Dónde? qué eran los datos? ¿Cuáles eran? Peso del fruto, ancho del fruto, longitud del fruto, largo del peciolo. No. Ajá. Es grosor del pericarpio y grosor del pedúnculo. Gracias. Ujú. ¿Vale? Entonces aquí ya estoy midiendo el largo del fruto y mide 145.23. LP, que es longitud de la placenta, ¿vale? Entonces aguanten, voy a traer un cuchillo, voy a partir la placenta, ¿no? De chile. Yo me siento en el club Amigos de Cositas. Entonces voy a partir el chilito así a la mitad, ¿no? Así transversal. Para que vean que damos clases en México con los chiles. Entonces miren, a ver, la longitud de la placenta. Entonces ya partí mi chilito y ahorita voy a medir cuánto mide su placenta. Quizás para que te veamos más, puedes dejar de compartir la pantalla porque, bueno, yo te veo en chiquito. Dale. Ándale. Perfecto. Ah, nada más que ahora apagaste tu micrófono. ¿No te escuchas, Ricardo? Ya, gracias. Aguanten, aguanten. Entonces, Se pierde un poquitito por tu efecto de fondo. ujú. Ahí está, ¿Sí? ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Sale? Sí. Entonces mide 60 milímetros. Luego, ¿qué sigue? Grosor del pericarpio. Doctor, no vi lo último. ¿Sí me lo podía volver a enseñar, por favor? ¿Cómo lo cortó? Ah, lo corté así, mira. Ok. Y midió Y la placenta transversal, está ¿no? medida hasta aquí. Ok, ok. Ajá. Y la medimos otra vez. Que veas la referencia. Entonces imagínense que estén trabajando con sus plantas, ¿no? Así tendrían que hacerlo. Entonces, ya ahí esa es la longitud
de la placenta, ¿vale? Luego seguiría el grosor del pericarpio. Ya lo partí antes, ¿no? Pero, a ver. Lo acabo de partir. Lo partí así. ¿Sí ven? Está así, miren. Estaba así. Lo partí. Y ahorita vamos a medir el grosor del pez. De aquí a acá. Mide 0.6 milímetros. Y grosor del pedúnculo. Doctor, ¿0.6 milímetros o 6 milímetros? 0.6 milímetros. 0.6 milímetros. O sea, 6 milímetros. Ajá, lo Ah, que sí, sí, ya decía yo. 6 milímetros, ajá. Sí. Y grosor del pericarpio, ¿vale? Que es este que tenemos aquí. Es que no ven la presentación, ¿no? Están viéndome a mí. Y grosor del pericarpio, que es medido aquí. Y este mide 11. Ya. Este chilito sí huele, ¿no? Entonces, miren chicos, si tuviéramos más variables, por ejemplo, ahorita que les digo que huele un buen, no estoy compartiendo, ¿va? Si tuviéramos más variables, quisiéramos medirle más características al chilito, pues, por ejemplo, podríamos medir concentración, ¿no? De capsicina. ¿Qué otras cosas pudiéramos medirle? Coloración. ¿Qué más? Pues algunas otras, ¿no? Características como cualitativas que podríamos medirle. Entonces, no voy a hacer la repetición ahorita con los demás chilitos porque sería llevarnos mucho más tiempo. Ahorita lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es que con base en estas medidas voy a generar números aleatorios, pero ustedes lo van a hacer en su casa, ¿vale? Para sus 5 chilitos. Yo voy a generar números aleatorios, para hacer mi matriz de datos. Entonces, del 83 a... ¿Vale?
Doctor, la longitud del fruto fue hasta antes del pericarpio, ¿verdad? Del pedúnculo, perdón. ¿Longitud del fruto? Sí. Gracias. Doctor, ¿todos los están en centímetros o están en milímetros? Este está en centímetros. Todos. Todos, sí. ¿Se va a hacer una base de datos de los datos de todos, doctor, o vamos a trabajar individual? Efectivamente, es lo que quiero, que se haga una base de datos de todos. O sea, que entre ustedes se van a intercambiar los datos de los 5 chiles, ¿no? Entonces, aquí esperaríamos que haya, pues, el número total de 5 por ¿cuántos estudiantes son? 11, ¿no? Se puede hacer un Excel y compartirlo entre todos, ¿no? Y cada quien en ese mismo que se vaya editando. Efectivamente, sí. Si nos apoyas ahí, Marcos, tú con la iniciativa. Sí, Tú ahorita mandas los les videos, mando al el link segundo. a WhatsApp. Órale, va que va. A ver, este no me sale del ancho del fruto. ¿Por qué? Mm. Corriente. Vale. Yo ahorita voy a copiar. Control C. Que ya no se muevan los números aleatorios. Acuérdense que van a medir diferentes individuos, ¿no? ¿Vale? Yo ahorita no voy a agregar esta variable porque no sé por qué no se está codificando. Pero bueno, entonces, ¿qué sigue, chicos? Bueno, lo que ahorita, como bien dijo Marco, la tarea ahorita les digo, pero ya que tengamos nuestra base de datos, por ejemplo, podemos tener individuos de diferentes regiones, ¿no? Norte, colectar individuos al norte de Veracruz, centro, 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 sur, 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 oeste. Yo fui a colectar a diferentes localidades de Veracruz, ¿vale? Al norte, centro y sur, y fui y obtuve muestras de chilitos a los cuales les medí sus características morfológicas, ¿vale? Entonces antes de eso les voy a pedir que descarguen el software Infostat. ¿Okay? Así ponen en Google Infostat. Antes ¿Sí? de eso, ¿podemos volver a nombrar todos los parámetros que se están midiendo para que los anote aquí en el Excel? Por favor. supuesto, si les paso la presentación, pero aquí los tengo ahí si quieren tomarle una captura de pantalla para que los tengan. Este es el peso del fruto, ancho del fruto, largo del fruto, longitud de la placenta, grosor del pericarpio, grosor del pedúnculo. Entonces se los voy a copio, se los voy a pegar como imagen en el chat del grupo para que los tengan. Doctor, Ande. disculpe. O sea que, por ejemplo, en mi chilito, Ah, la placenta sería hasta como por aquí. y ¿Sí? a ver, súbele un poquito más. Es que como tienes difuminado el fondo, también se ve el lapicero, no se alcanza a apreciar bien dónde lo pones.
Espéreme, le quito. Ajá, muchos de estos caracteres morfológicos, chicos, también a veces depende del criterio del investigador, ¿no? Para eso, pues hay que tener conocimiento de la especie que está uno trabajando, ¿no? Entonces, ahorita la pregunta aquí de la Ale es por Ya. Es que no le veo, o sea, no sé, precisamente por eso, la porque no sé placenta, si ¿no? está hasta acá. Ahí, ¿cuál es la placenta? Ah, Pues esto, ¿no? O sí, exacto, ¿no? Entonces, hasta ahí terminaría, ¿no? Hasta ahí más o sea, menos está. desde como por aquí, aquí. ¿Sí? Sí, la Ok. longitud de la placenta va medida desde donde empieza aquí pues, la placenta, hasta donde termina, no sin considerar el pericarpio, ¿vale? Ok, ok. Entonces, si tienen más dudas con respecto de dónde a dónde se mide, porfa váyanse aquí al manual de descriptores de Capsicum, por ahí está en internet. ¿Vale? Aquí lo tienen, entonces ya viene desde cómo medir la planta, hojas, qué le vas a medir a las hojas. Ahorita nada más estamos midiendo el fruto y miren todo lo complejo que es, ¿no? ¿Vale? Entonces, está doble, ¿no? Pero bueno, aquí está. Ajá, estábamos en que Infostat, ¿no? Van a descargar versión en español. A ver esta. Ah, chicos, aquí miren donde dice versión estudiantil gratuita. Van a darle clic aquí en esta parte y le van a dar clic para acceder. Entonces se van a registrar, porfa, chicos. ¿Vale? Se registran y le dan continuar. Entonces se tienen que ir a su correo electrónico. Para que allá les manden la activación. ¿Se pone el correo estudiantil, doctor? Sí, también.
Miren chicos, ahorita para no perder mucho tiempo, les voy a recomendar que vean este tutorial para que instalen Infostat ahí en el YouTube. Yo ya lo tengo instalado, entonces para no perder. ¿Nos lo podría pegar aquí en el chat o por WhatsApp, Sí, por favor? no me llega mi correo. Bueno, yo ya lo tengo instalado en mi computadora y les va a aparecer un icono como aparece aquí, Infostat. Lo único que hay que hacer es darle doble clic. ¿Vale? Les va a aparecer esta pantalla. Luego se van a ir aquí a Archivo, Nueva tabla. Se van a ir al Excel que ustedes van a construir. Entonces aquí en región pueden ponerle Mauricio, Javier, Alejandra, los demás compañeros, ¿sale? Pues 5 muestras de cada uno de los estudiantes, ¿vale? Y van a copiar, Les ¿vale? pasé un Excel, igual ya le dejé el link en el grupo de WhatsApp y hay una hoja para cada quien para que lo vaya poniendo y ya cuando estén todos, pues yo los acomodo en uno solo. Perfectísimo, muchas gracias, Marco. Entonces copian los datos y se van a ir a Infostat. Y aquí dándole clic derecho, le van a dar pegar, incluyendo nombre de las columnas. ¿Vale, chicos? Entonces, miren, vamos a hacer un dendrograma ahorita para ver cómo se agrupan los chilitos con base en las regiones geográficas. Se van a ir aquí a estadísticas y se van a ir a análisis multivariado. Y luego aquí se van a ir a análisis de conglomerados. ¿Vale? Vamos a incluir criterios de clasificación, la región y las variables pues van a ser cada una de las características morfológicas evaluadas. ¿Vale? Le vamos a dar a aceptar. Dejamos por default, les comentaba que la distancia euclidiana o el promedio de ligamiento son las distancias más utilizadas para este tipo de análisis morfológico. Hay otro tipo de distancias que se utilizan como YACAR para análisis de diversidad, correlaciones de Pearson y Spearman para análisis como de forrajes, ¿no? Y estas cuestiones, estudios de análisis de dietas, ¿vale? Entonces hay diferentes, las Mahalanobis, ¿no? Que son para la industria principalmente, ¿no? Entonces hay diferentes distancias en función del tipo de datos que se van a utilizar, ¿no? Para estos morfológicos, la euclidiana es la más utilizada. ¿Vale? Entonces dejamos por default todo así como está. Vamos a aceptar todo así como está. Bueno, a menos que quieran obtener también la tabla de distribución cofonética, que casi no se utiliza, pero le dan a aceptar. Y entonces tenemos primero lo que tenemos aquí es este valor que es importante, ¿sale? La correlación cofonética, es decir, qué tan correlacionadas están estas variables con respecto a cada una de las regiones a las que pertenece.
pues está correlacionado un 90%, ¿no? Un 0.9. Eso es lo que nos explica el dendrograma, que está aquí. Entonces, con un 90% de confiabilidad o de correlación cogenética, podemos decir que las características morfológicas o las poblaciones de chilitos que tienen características morfológicas pues de mayor, pues más alejadas o más diferentes, más variables, son las del sur. Las que están más cercanas morfológicamente son las del oeste y las del norte, ¿vale? Sin embargo, estas dos poblaciones o dos accesiones fueron morfológicamente distintas, aunque distintas, aunque pues coinciden con algunas características morfológicas, ¿no? Del centro de Veracruz, ¿no? Y entonces así interpretaríamos este dendrograma, pues sí, análisis de relaciones morfológicas utilizando la distancia euclidiana, utilizando el software Infostat. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor. No. Sí, doctor. Yo tengo una, si al correo no nos llega pues el mensaje, ¿lo podemos instalar? No. Pues yo digo que sí. A ver, voy a tratar de instalarlo ahorita hasta que descargué versión en español. Entonces a ver si ahorita se instala. Pero en teoría sí debería. No tengo mucho que lo instalé. Y bueno, es un software muy poderoso y yo espero ahorita a ver, ya que se está instalando aquí, se está descargando, a ver si lo podemos instalar para que ustedes lo utilicen. Es un software muy poderoso que además está conectado con R, ¿no? Todo el mundo ahorita está de moda que utilizamos R y que si las tesis no van con R no sirve de nada. Pues ya Infostat ha librado pues, esas problemáticas. Es una interfaz combinada de Infostat con R y pues es bastante amplio, ¿no? En términos de sus estadísticos a desarrollar. Tiene todos, ¿no? Desde medidas de resumen, tablas de frecuencia, hacer muestreos aleatorios, análisis de varianzas, que ahorita deberíamos de hacer un análisis de varianza, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta de investigación sería, ¿hay diferencias morfológicas entre las diferentes regiones? Y para ello podemos utilizar un análisis de la varianza, ¿vale? Entonces, ya prácticamente lo tenemos aquí, ¿no? Lo organizó de manera como lo hiciera el dendrograma. Ya tenemos las variables dependientes y la variable de clasificación. Y le damos a aceptar. Quiero que me haga comparaciones por medio de Tukey, ¿vale? Que me dé el gráfico de barras. Y le damos a aceptar. Entonces, pues ya aquí me dice que para la variable ¿qué P es grosor del pedúnculo, no hay diferencias significativas, todas entre las regiones fueron iguales, ¿vale? Entre norte, centro, oeste y sur, porque comparten pues la misma letra, ¿no? Y además los intervalos de confianza se traslapan, que son estos que tenemos aquí. No hay diferencias para el grosor del pedúnculo, tampoco diferencias para la longitud del pedúnculo, tampoco hay diferencias para la longitud del fruto, tampoco para el ancho del fruto,
¿vale? No hay diferencias significativas en ninguna de las características por región, ¿vale? Y aquí tenemos los cuadros del análisis de la varianza, ¿vale? De cada uno de de las pruebas hechas, ¿no? Para cada una de las variables. Para el peso del fruto, no hay diferencias. Para el ancho del fruto, no hay diferencias porque P es mayor a 0.05, ¿no? Longitud del fruto, no hay diferencias. Longitud del pedúnculo, no hay diferencias. Grosor del pedúnculo, no hay diferencias significativas, ¿no? Ahora también otra forma de hacer el dendrograma es de esta manera, hacerlo de manera individual, ¿vale? Por cada uno de los individuos. Nos vamos a ir a estadísticas, análisis multivariado, análisis de conglomerados, ¿vale? Entonces vamos a quitar región y vamos a poner a los individuos, ¿no? A ver cuáles individuos son los que comparten características en común. Le damos a aceptar. Dejamos todo por default. Y ahora vemos los grupos por cada uno de los individuos, ¿no? Entonces lo vemos a otra escala. A otra escala, esto lo vemos a escala individual y el anterior, es escala regional, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, que los individuos 9, 12 y 8 tienen características similares en común, morfológicas. Entonces, si yo quiero hacer un programa de mejoramiento genético, pues estos individuos que tienen mejores características o comparten características en común los puedo utilizar para hacer cruzamientos, ¿vale? No podría hacer cruzamientos con estos que están hasta por acá, ¿no? Con el 2, el 4, el 3 y el 7, porque pues tienen características morfológicas muy alejadas, que si yo los cruzo, pues voy a tardar mucho en hacer un mejoramiento, ¿no? Pero puedo utilizar estos individuos de este grupo para hacer cruzas dentro de ellos mismos, ¿no? Y así para estos, ¿no? Entonces tampoco hacer cruzas de este grupo con estos porque pues están alejados, ¿no? Tienen características morfológicas distintas. Unos son más grandes, otros más chaparros, ¿no? Otros tienen el pedúnculo más largo, otros más pequeño. Entonces, como ya conocemos los individuos, sabemos en dónde están geográficamente, ¿no? El 9, que está en el sur, con el 12, que está en el oeste, con el 8, que también está en el sur. Pues entonces sé dónde está el germoplasma, puedo hacer mis cruzas, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Para cuándo se tendría que entregar la actividad? Disculpe, doctor. Yo creo que será la otra semana, ¿no? O cuando terminamos, ya terminamos el viernes. Ahorita nos ponemos de acuerdo, pero pues les damos un poco de tiempo, ¿no? Y no creo que se lleven mucho tiempo haciéndola. Ya por último, chicos, un análisis complementario que les decía que siempre va de la mano es el de componentes principales. Nos vamos aquí a estadísticas, nos vamos a análisis multivariado y análisis de componentes principales, ¿vale? Entonces yo aquí también voy a meter a la región a ver cómo se agrupa con base a los individuos, ¿vale? Y cómo sus características morfológicas varían con base en los individuos y en la región.
le damos, así incluimos las variables, ¿vale? Las variables de clasificación, región e individuo, y las variables morfológicas van a estar incluidas aquí en las variables independientes. Aceptar. Ojo, aquí es importante ponerle bplot, seleccionar la casilla bplot. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, miren. Aquí hay que ir seleccionando estos puntitos que son los individuos y de dónde pertenecen y a qué región pertenecen. Sí los han visto estos modelos, ¿verdad? Los artículos y todo. Miren, chicos, si nosotros sumamos el componente principal 1, el valor porcentaje del componente principal 1 y el valor del porcentaje del componente principal 2, tenemos una proporción acumulada del 62%. Es decir, que este modelo explica un 62% de la información registrada en el estudio, ¿no? Entonces, si incluyéramos otro componente principal que aporta el 18%, pues ya estaríamos explicando un 81%, ¿no? Pero yo siempre trabajo con dos componentes principales porque lo que busco es que coincida tanto el dendrograma, la información del dendrograma, como la información de los componentes principales, y de esa manera ya no estoy haciendo gráficos de componentes principales hasta que estoy acumulando, hasta acumulo el 90% de la variabilidad, ¿no? Entonces, con dos componentes principales en conjunto con el dendrograma, ya tengo un buen artículo para poder explicar, ¿no? Hacer una explicación de cómo varían estas características morfológicas en los individuos muestreados, ¿no? Entonces, aquí, ojo, observen, tenemos valores positivos del lado derecho y valores positivos de aquí hacia arriba, y valores negativos de aquí hacia abajo y valores negativos de aquí hacia la izquierda. El cuadrante más importante es este, el cuadrante superior derecho. ¿Por qué? Porque tiene los valores más correlacionados, ¿vale? Porque son positivos con positivos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este análisis de componentes principales? Que con el 62% de la varianza que explican estos datos, podemos decir que el ancho del fruto y el peso del fruto variaron principalmente entre los individuos individuo 1 del norte, el individuo 5 del centro, el individuo 6 del centro y el individuo 10 del oeste. Estos individuos son los que presentaron la mayor variación en el ancho del fruto y en el peso del fruto. ¿Vale? Estos que están aquí tuvieron una variación tanto positiva como negativa, ¿vale? Con el grosor del pedúnculo, el largo del fruto, sobre todo los individuos 8 del sur, el 9 del sur, el 12 del oeste, ¿vale? Los individuos, todos los que están aquí abajo, si se dan cuenta, no variaron o no se correlacionaron con alguna variable analizada. Entonces podemos decir que estos individuos, independientemente de dónde son originarios, pues varía, ¿no? Varía su forma, tamaño, sus características morfológicas, y no dependen pues sí varían en general, ¿no? De todas. No hay un patrón que las asocie como en estas variables. ¿Sale?
Chicos, dudas, preguntas, comentarios. Disculpe, doctor. Ujú. Bueno, ahí la correlación lineal que va depende de los factores que fueron evaluados, ¿verdad? Sí, aquí de los valores, recuerden que estamos, pues lo que evaluamos, pues fueron ahora sí, la variación en centímetros, milímetros de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, la diferencia que hay, por ejemplo, 35.8 entre 38, esa variación se va registrando del individuo 1 con el individuo 2, el individuo 1 con el 4, el 1 con el 5. Y así se van sacando las varianzas, ¿eh? Las varianzas de cada uno de los individuos muestreados para cada una de las variables analizadas y se generan nuevas variables, ¿no? Que se llaman componentes principales. Esos componentes principales resumen toda la información de estas variables, esas varianzas, ¿no? Que se obtienen de estas variables y se generan nuevos componentes que ordenan cada una de las categorías, cada una de las clasificaciones en un plano bidimensional para mostrar esas correlaciones de las variaciones entre cada uno de los objetos observados o estudiados. Pudiera igual funcionar como ANOVA. Al final, al final lo que interpreta es si hubo variabilidad o no hubo variabilidad entre los especies en este caso, los factores que fueron evaluados. Pues no tanto como ANOVA, ¿no? Pues la ANOVA, pues justo es un análisis independiente. Este es un análisis multivariado, que lo que hacen los análisis multivariados es organizar o reorganizar las categorías con base a nuevas dimensiones, ¿no? Entonces aquí no partimos del supuesto de que hay diferencias o no, sino más bien cómo variaron los datos en función de, pues ahora sí, las variables de los objetos estudiados. Para eso, pues para ver diferencias, pues la ANOVA es el de indicado, ¿no? Ya por aquí hicimos un ejercicio, ¿no? No hay diferencias. O sea, no hay diferencias estadísticas en la forma de cada una de estas variables. Y lo interesante de este también es que precisamente permite varios factores. Aquí tienen nada más unos cuantos, pero se le podrían meter 10, 15 factores, o sea, variables, siendo más correctos. Se le pueden meter más variables y eso hace todavía, puede enriquecer los criterios de selección, ¿no? Puede ser que también hay que tener mucho cuidado, no sé si ya lo comentaste, no me ausenté de minutos, checar aquellas variables que no estén correlacionadas o que no sean directamente relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios es error cuando ponen temperatura y presión, porque una va junto con la otra, entonces causan sesgos. Hay un error, no tiene caso meter temperatura y presión porque van a ir relacionadas siempre. Si una aumenta, la otra también. Entonces son ese tipo de cuestiones nada más que hay que evitar, pero les permite modelar precisamente y tener los criterios de selección, que eso es lo importante como investigadores, como tomadores de decisiones en cualquier caso. Si ustedes fueran a hacer la selección para conservación, lo que necesitan es tener aquí los grupos que se forman, ¿no? Ajá. Aquí ya sean regionales o individuales, ¿no? Sí, pues miren, también ahora sí que la estadística también es para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos obtener las medidas de resumen de cada una de las variables analizadas por individuo, sí, por región. También se ocupa mucho a veces el coeficiente de variación para ver qué tanto varía un carácter en la muestra, ¿vale? Damos aquí a aceptar. Pasó. Pero bueno, entonces mejor no lo voy a hacer por individuos. Me voy a retirar, Richard. Sí. Es que te había comentado. Jóvenes, me retiro, voy a una reunión.
pero me actualizo al rato con el doctor Serna en qué queda el día de hoy para mañana retomar. Y mañana sería el día también de presentaciones, ¿no? Presentaciones, ¿no? Por ellos. Ajá. Nada más para recordar. Sale, cualquier otra cosa, estoy al pendiente en el chat. Nada más voy a andar en reunión ahorita. Sale, suerte, todo salga bien. Gracias. Órale, hasta luego. Sí, chicos, entonces les decía, el coeficiente de variación es otro, a veces lo ocupan los genetistas para poder, pues, decidir qué carácter es menos variable, ¿no? Por ejemplo, miren estos que tanto varía. El largo del pedúnculo es 20% variable. ¿Para qué me serviría acortar o tener un pedúnculo más grande, chicos, en un chile? Ustedes como mejoradores, ¿para qué quisieran tener un pedúnculo más grande o más largo o más pequeño? Quizá en cuestiones morfológicas pudiera ser, depende, bueno, el mercado, el tipo del mercado, Ujú. depende también el rendimiento que se realice o el rendimiento que haya. Sí, Igual, algunos son para gourmet, otros para simplemente exhibición o cosas del mercado, ¿no? Doctor, el pedúnculo no puede ser para que haya más frutos en cada, pues no sé cómo se llama, en cada grupo de inflorescencias, ¿no? Que se puedan desarrollar más. sí, 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 se me ocurre que también por ahí puede ser, ¿no? O por ejemplo en el manejo de la planta, qué tan difícil es para el cortador o quien va a estar cortando el picante tener un más arriba, más abajo, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Que básicamente estas variaciones pues van a ser más difíciles de estandarizar, ¿no? En un cultivo, porque son muy variables, ¿no? Por ejemplo, estas que en el sur el peso del fruto no varía mucho, ¿no? Entonces quiere decir que pues ya está homogenizado el fruto y que a partir de eso pues puedo a lo mejor incrementar un poquito más el peso del fruto si voy viendo qué individuos fueron los que tuvieron mayor productividad, selecciono eso, los cruzo y entonces esperaría que mi progenie sea mejor a los padres, ¿no? Que se le llama heredabilidad. Ujú. Entonces, pues sí, dudas, preguntas, comentarios. Hace rato preguntaba el doctor Yarena de los análisis de correlación, ¿no? O sea, estas variables que tan correlacionadas estaban. ¿Qué tan correlacionadas están estas variables? Entonces se van aquí a estadísticas, análisis de correlación y coeficientes de correlación. Y ya se seleccionan en automático las variables y les damos a aceptar. Y están varios coeficientes, el de Pearson, Spearman y de concordancia. Y la forma matricial es la más fácil de interpretar, ¿vale? Y yo le voy a dejar Pearson. Entonces, miren. Esta es una matriz espejo. Aquí en la parte central tenemos siempre la correlación que existe entre su variable consigo misma, siempre es del 100%, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos 1 en la diagonal, ¿sale? Y es una matriz espejo, creo. No, no es espejo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué correlación hay
entre el pedúnculo, el peso del fruto y el ancho del fruto, 0.3, ¿no? O sea que coeficientes y la probabilidad, ajá. Esa es la probabilidad, ¿vale? Y este es el coeficiente que va de 0, de -1 hasta 1, ¿no? Donde 1 es la máxima correlación. Entonces el peso del fruto con el ancho del fruto es de 0.62. El peso del fruto con la longitud del fruto es del 0.18. El peso del fruto con la longitud del pericarpio es muy variable, no es significativa. Y con el grosor del pericarpio, pues no está relacionado, ¿no? Entonces es independiente el peso del fruto con el largo del pedúnculo, ¿no? Entonces depende más, es más lógico, ¿no? Frutos, chiles más grandes, más largos, con mayor área, pues tienen un mayor peso. Tienen un mayor peso, ¿no? ¿Sí me estoy explicando, chicos? Al ser más largos y al ser más anchos, pues obviamente son más pesados. Bueno, pues si no hay dudas, entonces, jóvenes, aquí en región la tarea es que ustedes se hagan una matriz de datos con sus diferentes chilitos. Va a ser cada uno de sus nombres y las variables analizadas, ¿vale? Y de tarea, pues ahora sí que el reporte pues va a ser en Word, pegan la matriz de datos, más bien aquí en un Excel, dejan la matriz de datos, en la segunda hoja ponen el dendrograma, en una tercera hoja ponen el componentes principales, en una cuarta hoja la estadística, y el ANOVA. ¿Les parece bien? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Esto para cuándo será, Doc? ¿Para cuándo les parece bien? Una vez nos ponemos de acuerdo. Bueno, doctor, es que le íbamos a pedir algo, un favor enorme. Es que mire, según nosotros ya habíamos, bueno, deje de grabar, doctor, porque no se quede esto grabado. O quien esté grabando, aunque lo quite. Sí, bueno, ya entonces terminamos la sesión práctica y terminamos con la sesión ahorita de dudas, ¿no?